Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Como sabéis, hace unos días hice una cuenta en TikTok por consejo de mi prima Laura y también de Carla, a quienes envío un beso, porque es verdad que llevaba un tiempo pensándolo, aunque creo sinceramente que no es para mí, que soy más dado a enrollarme, ¿verdad? Como bien sabéis. Pero bueno, yo iré subiendo vídeos contestando a las preguntas que me hagáis, así que tengan una respuesta corta o que, mejor dicho, pues sea capaz yo de dar una respuesta corta. El caso es que subí mi primer vídeo a TikTok y ya el primer comentario que recibí fue de traca, porque es algo que he escuchado tantas veces que ya he perdido la cuenta. Decía que las religiones se inventaron para controlar a la gente. Así que hoy, armándome de paciencia y sabiendo que diga lo que diga, para muchas personas dará igual porque al final se trata más de una cuestión de ideología que de conocimiento, me he puesto a los mandos del programa, que estoy un poco tocado de la garganta, pero aquí estoy para aclarar algunas cuestiones equivocadas sobre la religión y el control que presuntamente ejercen, preguntándome cuál es la clave real de la vida religiosa. Una de las principales tareas de nuestro tiempo es la construcción de una comunidad mundial en la que todos los seres humanos podamos vivir juntos en respeto mutuo. Creo que en eso estaremos de acuerdo. Pues bien, la religión, que debería hacer a este proyecto una contribución fundamental, se considera, sin embargo, una parte muy importante del problema. Todas las religiones insisten en que la práctica de la compasión es la prueba de la espiritualidad verdadera y lo que nos conecta con la trascendencia que llamamos Dios, Brahma, Nirvana o Tao. Cada tradición tiene su propia formulación de lo que se denomina la regla de oro. No trates a los demás como no quieres que te traten a ti, o en su forma positiva, da a los demás el trato que te gustaría recibir a ti. Además, todas insisten en que no debemos limitar nuestra benevolencia a nuestro colectivo particular, sino a todo el mundo, incluso a nuestros enemigos o a quienes consideramos o se consideran que son enemigos. Sin embargo, a pesar de el foco que ponen las tradiciones espirituales en esto, se oye actualmente hablar poco de la compasión. Como digo, he perdido la cuenta de las veces en las que, después de saber a qué me dedico, el comentario ha sido del tipo: la religión ha causado las principales guerras de la historia, ¿no? Ha sido una de las peores cosas que le ha ocurrido a la humanidad. En realidad, la causa del conflicto suele ser la codicia, la envidia o la ambición, pero en un notable esfuerzo por edulcorarlas, estas emociones viscerales han sido con frecuencia rodeadas de un manto de retórica religiosa. Entonces, ha habido un abuso flagrante de la religión en los últimos años. Los terroristas islamistas o sionistas han usado su fe para justificar atrocidades que violan los valores religiosos más sagrados. En la Iglesia Católica Romana, papas y obispos han ignorado el sufrimiento de innumerables mujeres y niños, cerrando los ojos ante los abusos sexuales cometidos por sus sacerdotes. Algunos líderes religiosos se comportan como políticos seculares al cantar las alabanzas de su propia confesión y censurando y criticando a sus rivales con una muy escasa consideración por la caridad, y en sus proclamas públicas rara vez hablan de la compasión. Se centran en temas secundarios como las prácticas sexuales o la ordenación de las mujeres, o en enrevesadas cuestiones doctrinales, dando a entender con ello que lo que constituye el núcleo de la fe verdadera no es tanto el cumplimiento de la regla de oro como la postura correcta ante estas cuestiones. Y por desgracia, es difícil encontrar en la historia una época en la que la voz compasiva de la religión se necesitase de forma más urgente que en la época actual. Porque vivimos en un mundo peligrosamente polarizado, en el que impera un desequilibrio de poder y de riqueza que día tras día ha ido alimentando la rabia, el malestar, la alienación y la humillación, hasta el punto de estallar en desastres terroristas que nos ponen en peligro a todos.
Estamos metidos en guerras que parece que seamos incapaces de terminar. Se ha permitido que disputas que tenían un origen secular, como por ejemplo, el conflicto árabe-israelí, se hayan enconado y convertido en guerras santas, entre muchas comillas, pero que, indudablemente, una vez sacralizadas, las posturas tienden a radicalizarse y endurecerse, resistiéndose a adoptar soluciones prácticas. Y sin embargo, al mismo tiempo, gracias a los medios de comunicación electrónicos, estamos más estrechamente unidos que nunca. El sufrimiento y la necesidad ya no están en partes distantes y desfavorecidas del mundo. Cuando la economía cae en picado en un solo país, se produce un efecto dominó en todos los mercados del mundo. Y sin ninguna duda, lo que hoy sucede en Afganistán, en Gaza o en Ucrania, tendrá mañana repercusiones en Londres, en París o en Nueva York. Entonces, todos, además, nos enfrentamos a una crisis climática sin precedentes hasta el punto de que ya se está empezando a diagnosticar ecoansiedad, que es el temor crónico a un cataclismo medioambiental. En un mundo en el que los grupos pequeños tienen cada vez más poder de destrucción, que hasta ahora estaban limitados al Estado-nación, se hace precisamente más necesario que nunca la aplicación de la regla de oro de una manera global para garantizar que todos los pueblos y todas las personas que los constituyen sean tratados como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Si nuestras tradiciones religiosas y éticas no consiguen abordar eso, no pasarán la prueba del siglo XXI. Precisamente, ante la emergencia de esta situación y el estado de cosas en el que nos encontramos, el 12 de noviembre del año 2009 se divulgó la Carta en favor de la compasión, redactada por pensadores destacados de las principales religiones, una respuesta de miles de personas a las voces del extremismo, la intolerancia y el odio. En una época en la que se da por supuesto que las religiones están enfrentadas, este documento demuestra que, a pesar de sus importantes diferencias, todas están de acuerdo en este punto, y es posible que las personas religiosas pasen por encima de las líneas divisorias y trabajen juntas en favor de la justicia y de la paz. Tal es la clave, tal es el para qué de la religión, la práctica de la compasión, que nos impulsa a trabajar incansablemente para aliviar el sufrimiento de todas las criaturas, destronarnos del centro de nuestro mundo y colocar en él a los demás, y honrar la santidad inviolable de cada ser viviente, tratando a todo el mundo con justicia, con respeto y con equidad absolutos. Y también es necesario, tanto en la vida pública como en la vida privada, abstenerse constantemente de infligir dolor. Actuar o hablar violentamente por despecho, por chauvinismo o por interés personal, empobrecer, explotar o negar los derechos básicos de los demás, que ahora mismo en España hay toda esta polémica con la ley trans, ¿no? Incitar al odio denigrando a otros, aunque los consideremos nuestros enemigos, es negar nuestra humanidad común. Está claro que no hemos sabido vivir de manera compasiva, no hemos sabido vivir compasivamente y muy a menudo se han incrementado la magnitud del sufrimiento humano en nombre de la religión. Por lo tanto, la Carta hace un llamamiento a todos los hombres y mujeres a restaurar la compasión en el centro de la moral y la religión, volver al antiguo principio de que cualquier interpretación de las escrituras, de cualquier escritura que alimente la violencia, el odio y el desprecio es ilegítima, garantizar que se proporciona a los jóvenes una información veraz y respetuosa sobre otras tradiciones, religiones y culturas, fomentar una valoración positiva de la diversidad cultural y religiosa y cultivar la empatía informada con el sufrimiento de todos los seres humanos, incluidos, insisto, aquellos que se consideran enemigos. Actualmente hay más de 150 personas trabajando conjuntamente en todo el mundo para que los objetivos de la Carta se traduzcan en una acción práctica y realista, y la información sobre esas actividades podéis encontrarla en el enlace que os dejo en la caja de descripción. Ahí podéis encontrar también la Carta en PDF que os animo a firmar y apoyar. Y esto era un poco lo que quería contaros, el para qué, la clave de la religión, que se fundamenta en la compasión, que demasiado a menudo se confunde con la piedad y se asocia a una benevolencia sentimental y acrítica. No, la compasión no significa sentir lástima o piedad por la gente
compasión deriva del pathein griego, de la passio latina, ¿no? Que significa sufrir, padecer o experimentar. Por lo tanto, compasión significa experimentar, sentir algo, soportar algo con otra persona. Es decir, ponerse uno mismo en el lugar del otro, sentir su dolor como si fuera el propio y adoptar generosamente su punto de vista. Hay un ejemplo que yo uso en mis clases y que es el de los amigos de Job, ¿no? Cuando se enteran de que Job lo ha perdido todo, acuden a su lado y se sientan con él en silencio. Ahí ejercen la compasión, porque todos están en el mismo plano, sintiendo lo mismo, sufriendo lo mismo, y por eso no necesitan palabras, porque han entrado en una comunicación, en una comunión mucho más profunda que la verbal. Sentados a su lado, en silencio, los amigos de Job son el propio Job. De hecho, había una frase famosa que decía que el lenguaje de Dios es el silencio y que todo lo demás es una mala traducción. Entonces, el problema viene cuando los amigos de Job se levantan, porque al ponerse de pie miran a Job desde arriba y empiezan a juzgarle y a soltarle discursos moralistas de los que Job tiene que defenderse. Ese es el motivo por el que la compasión está también resumida en la regla de oro, que nos pide que miremos nuestro propio corazón, que descubramos lo que nos produce dolor para negarnos luego, bajo cualquier circunstancia, a infligir ese dolor a los demás. La compasión, por lo tanto, se puede definir como una actitud vital y constante de firme y permanente altruismo. Podría hablar de la historia y la concepción de la compasión en las distintas religiones, pero en realidad hoy solo quería hablar de esto, ir al meollo de la cuestión, porque considero que es lo más importante que hay por decir, más allá de circunstancias históricas, de cuestiones teológicas, de desarrollos de la espiritualidad. Creo que el corazón está ahí. Así que muchísimas gracias por escucharme, espero que os haya gustado. Si es así y estás en YouTube, dale un like al vídeo y suscríbete al canal si todavía no lo estás. Hasta la próxima semana, cuidaos mucho y como siempre, Ultrella.